Vamos a hacer un análisis de la llamada reforma educativa, que para nosotros en realidad es una contrarreforma, dado que vamos hacia atrás. No es casual que se comience esta presentación con una fotografía de una de las tantas manifestaciones en una de las tantas ciudades italianas donde maestras de preescolar salen a defender la educación pública. Estas maestras llevan una frase en una manta de Derek Bock, quien fue durante casi 20 años el presidente de una de las universidades más prestigiadas del mundo, la Universidad de Harvard. La frase de Derek Bock es una defensa enorme de la educación. Si piensan que la educación es cara, prueben con la ignorancia. La frase es muy pertinente en el contexto de la reforma educativa porque, como vamos a ver, la esencia de la reforma educativa es adelgazar al Estado en el aspecto de la educación pública. Pero la ignorancia es muy cara. En México, al no invertir en ciencia y tecnología, al no invertir en educación superior, pagamos un precio muy alto por la ignorancia. Tenemos que importar prácticamente toda la tecnología que usamos, desde los automóviles, celulares, computadoras, etc. Y eso es tremendamente costoso y más con un peso que se ha venido devaluando a lo largo del tiempo. Hay un principio básico de una cultura jurídica que todo ciudadano debe de conocer. Porque se dicen muchas cosas, la televisión, los dirigentes escolares, dirigentes sindicales, colegas de trabajo, los locutores de radio, hablan acerca de la reforma educativa, pero sin entrar al mérito de lo que consiste la reforma educativa. Muy rápidamente los profesores que son víctimas de esta reforma deben aprender que lo único que tiene valor jurídico es lo que está descrito en la ley. Y la ley es consultable en el Diario Oficial de la Federación. Hay 3 leyes básicas que fueron promulgadas, 2 modificaciones. Se modificó el artículo 3º constitucional en febrero de 2013. Se promulgó la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es donde está el núcleo básico de la reforma educativa, pero también se modificó en septiembre de 2013 la Ley General de Educación. Estas leyes se pueden consultar tranquilamente en internet, se pueden descargar del sitio web del Diario Oficial de la Federación, por lo que todo mundo tenemos acceso a verificar la información que aquí vamos a estar dando. El artículo 3º constitucional se modifica al introducir 2 conceptos vagos, y digo vagos porque vamos a ver que no están definidos. Es el concepto de calidad en la educación obligatoria y el concepto de idoneidad de los docentes. El problema es que ni en la Constitución ni en la Ley General del Servicio Profesional Docente se hace una definición de estos conceptos. En el artículo 4º de la Ley General del Servicio Profesional Docente, fracción 17, se señala incluso una falsedad de que se van a respetar los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Como vamos a ver, esto no es cierto. La única especie de definición sobre estos conceptos se halla en la Ley General de Educación, específicamente en el artículo 8º, fracción 4ª, en donde se dice que la calidad es la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo. Se habla del sistema educativo y no del docente. Y todos los que nos dedicamos a la educación, y aunque no nos dediquemos a la educación, sabemos perfectamente que el sistema educativo no está constituido únicamente por profesores, sino que ahí tenemos que tomar en cuenta a los estudiantes, tenemos que tomar en cuenta a las autoridades educativas, tenemos que tomar en cuenta la infraestructura, tenemos que tomar en cuenta los programas de estudio, tenemos que tomar en cuenta los materiales. Es decir, el sistema educativo es algo mucho más complejo, mucho más completo. Sin embargo, la reforma educativa descansa única y exclusivamente en uno de sus componentes, que es el profesor. Esta reforma no es una reforma educativa, su esencia es una reforma laboral, como lo vamos a ver ahorita haciendo un pequeño análisis. En primero, si alguien cree, algún profesor o alguna maestra de preescolar a nivel medio superior, cree que la reforma no lo va a afectar, pues lo primero que tiene que checar es el artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en donde se dice claramente que todos los docentes y quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión desde la educación básica a la media superior
van a tener que ser evaluados de manera obligatoria. Y lo mismo se señala en el artículo 3. Docentes, dirección, supervisión, incluidos los asesores técnico-pedagógicos desde la educación básica a la media superior. Es decir, si alguien de los que escuchan esta conferencia y es docente de estos niveles cree que se va a salvar, nadie se va a salvar. Por estos dos artículos marcan que todos van a ser evaluados. Hay una cuestión que es preocupante como ciudadanos en el sentido de que en el artículo 8º transitorio de esta ley se quiere hacer una aplicación retroactiva, ya que, como dice el artículo, se va a aplicar a todos los profesores que se encuentren en servicio y que cuenten con nombramiento definitivo, y se tienen que ajustar a los procesos de evaluación. Y como vamos a ver más adelante, una de las consecuencias de sujetarse a esta evaluación es la destrucción del nombramiento definitivo. Si esta ley se aplicara solamente a los nuevos contratados, no hablaríamos de retroactividad. Sin embargo, aquí todos los ciudadanos tenemos un problema. El artículo 14 constitucional señala que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, el artículo 8º transitorio entra en contradicción con la Constitución. Y hay que tomar en cuenta que también es una cuestión de conocimiento jurídico, que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Lo que tiene que prevalecer es la no aplicación retroactiva. La evaluación, los resultados de la evaluación nos dan solamente dos caminos. Va a haber 3 evaluaciones. De esas 3 evaluaciones, si resultan negativas, las consecuencias van a ser que quien tenga un nombramiento definitivo va a pasar a hacer otro tipo de tareas, y quien no tenga nombramiento definitivo va a ser despedido. Aquí tenemos un problema. El problema es qué otro tipo de tareas se van a hacer dentro del ámbito educativo y quién va a decidir esa situación. Efectivamente, en el artículo 8º transitorio, señala claramente que quien no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas. Tenemos 1.200.000 profesores de educación básica en el país. ¿Qué va a suceder con los cientos de miles de profesores, o si nos vamos en una visión optimista, las decenas de miles de profesores que se han alejado de la docencia, pero que no van a ser despedidos? Yo me pregunto, y nadie de los que impulsan la reforma educativa contesta, ¿a qué tareas van a ser adscritos? ¿Tareas de intendencia? ¿Tareas administrativas? El sistema educativo necesita decenas de miles de profesores que van a abandonar la profesión docente para hacer tareas administrativas. Es evidente que no, y que el sistema educativo no requiere tanto personal. De alguna manera, al final de este artículo, se nota que lo que se busca es que los profesores renuncien. En el momento de que los profesores renuncien, inmediatamente van a perder los derechos asociados a la jubilación, y esa es una de las razones que se busca de la reforma educativa. No despedir a estos maestros, sino que ellos mismos renuncien. Pero eso es para los que tienen nombramiento definitivo, porque el artículo 53 de esta ley señala que quienes no tengan nombramiento definitivo van a ser despedidos sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado. En el caso de los que tengan nombramiento definitivo, pues los docentes no tienen que ser ingenuos, porque las consecuencias pueden ser nefastas. Quien va a decidir las otras tareas, a una persona que vive en una capital de un estado, puede ser readscrita a una comunidad rural o puede ser adscrita a diferentes lugares, lo que va a implicar una alta movilidad, o los profesores por cuestiones familiares o de trabajo no van a poder moverse. Lo que se busca es que ellos mismos renuncien. Ahora, la separación definitiva de la docencia va a implicar una disminución permanente de salario, porque aquí entra la reforma fiscal. Los profesores con plaza docente, como ya no van a hacer trabajo docente, no pueden recibir un salario que está asociado a los docentes. Se les va a cambiar la clave presupuestal. Y todos sabemos que en las escuelas los docentes ganan más que los administrativos. Por lo tanto, al dejar de hacer tareas docentes, pues entonces va a disminuir el salario. Lógicamente van a disminuir todas las prestaciones asociadas al salario, van a disminuir, por ejemplo, el monto de los créditos
a los que se tiene derecho porque también van asociados al monto de salario, pero también va a disminuir el monto de la jubilación. En este caso estamos hablando de decenas de miles de profesores que van a ver disminuidos sus ingresos. Pero esto va a golpear también a la economía en todo el país, porque lógicamente decenas de miles de personas o centenares de miles de personas van a dejar de consumir en los niveles en los que venían consumiendo. Nosotros prevemos que con esta ley va a haber una serie de despidos masivos para los que no cuenten con nombramiento definitivo, y esto no es una ficción. Esto ya está sucediendo en diferentes estados de la República, en donde profesores que no acreditaron un examen ya no se les dieron clases. Al ya no dárseles clases, prácticamente es gente que queda en el limbo porque no se sabe qué va a suceder con ellos. Gente que se preparó para ser docente, ahora ya no puede ser docente. Pero hay una cosa más grave todavía. ¿De qué sirve acreditar la evaluación? Absolutamente de nada. La categoría de ser idóneo no es permanente, sino temporal, y significa el final de los nombramientos definitivos en el sector educativo. Este mensaje va para todos aquellos profesores que se creen que son muy nerds, que se creen que la evaluación es de buena fe, o que se cree que ellos sí van a poder con esta evaluación. Repito, de nada les va a servir que acrediten, porque el artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente es muy clara. Las evaluaciones van a ser permanentes de aquí hasta el infinito. Se señala claramente que va a haber evaluaciones por lo menos cada 4 años. Y aquí es muy importante que también pongamos atención a las cuestiones del lenguaje. Por lo menos no significa que va a haber evaluaciones cada 4 años. Significa que puede haber evaluaciones cada 4 años, cada 3, cada 2, cada año, incluso cada 6 meses, y los profesores no van a poder reclamar. La única manera de violar el artículo 52 es que pasen 4 años y no se haga una evaluación. En ese sentido, los profesores deben ser plenamente conscientes que su categoría de idoneidad va a durar simplemente hasta que vuelvan a ser evaluados. Y una vez más van a ser evaluados y otra vez más van a ser evaluados. Pero existe otro problema. El artículo 52 nos dice quiénes van a evaluar. Quienes van a evaluar son las autoridades educativas y los organismos descentralizados. Y todos en México sabemos que las autoridades educativas en este país no son elegidas con base en su currículum académico. Cualquier hijo de vecina puede llegar a ser secretario de Educación Pública. Podemos ver en el caso de Emilio Choaifet, no tenía ninguna credencial académica para ser secretario de Educación Pública, y quien lo sustituye, Aurelio Nuño, tampoco tiene experiencia en el ámbito educativo. Pero si vamos hacia abajo, lo mismo sucede en los estados de la República, en donde se nombran secretarios de Educación o dirigentes de UCEBEC que no saben absolutamente nada de educación, y a ellos tenemos que agregar a los dirigentes sindicales que se han pasado toda su vida alejados de la docencia y tampoco tienen experiencia educativa. Esto es muy grave. No se puede evaluar desde la ignorancia. Quien tiene que evaluar el trabajo de los docentes tienen que ser expertos. Y este país no tiene el suficiente número de expertos como para poder evaluar a tantos docentes. Por lo tanto, se va a entregar una decisión importantísima, que es alejar de la docencia a maestros, a gente que no sabe nada de educación. Por lo tanto, las decisiones que van a tomar, pues van a ser decisiones cerradas y todos vamos a salir perdiendo. Cuando un ignorante evalúa, su decisión va a implicar, por ejemplo, el alejamiento de la docencia de magníficos maestros y va a implicar que permanezcan en la docencia pésimos maestros. Pero por otro lado, también es importante señalar que los despidos van a ser solo en las escuelas públicas, porque las escuelas privadas tienen un trato preferencial. Efectivamente, el artículo 21 de la Ley General de Educación señala que los profesores de las escuelas particulares que no acrediten, se les van a ofrecer cursos de capacitación y programas de regularización. En ningún lado se habla del despido. Esto nos lleva a una cosa absurda. 2 profesores ante el mismo examen, uno de una escuela pública, otro de una escuela privada, los 2 con los mismos resultados. El que repruebe de la escuela pública va a ser despedido y el que repruebe de la escuela privada se le va a ofrecer capacitación y cursos de regularización. Absurdo totalmente.
En todo caso, tendrían que ser parejos. Pero además hay que tomar en cuenta que ya está saliendo el peine. Hay una serie de organizaciones privadas, particulares, sin ningún prestigio académico, que están ya haciendo de la evaluación un negocio. Aquí tenemos un ejemplo de una de esas tantas organizaciones que por módicos 5,000 pesos ofrece cursos de capacitación a los docentes. Este folleto me lo pasó uno de los profesores aquí en la ciudad de Querétaro, en donde se les ofrecen formación para presentar el examen. En primera, como ya dijimos, hay que tomar en cuenta que aunque acrediten ese examen, de nada les va a servir por la categoría de idoneidad temporal. Pero por otro lado, había que cuestionarnos por qué estas organizaciones que no tienen una trayectoria académica consolidada, porque no estamos hablando de los grandes centros de investigación en México, ni tampoco estamos hablando de las universidades con prestigio, ni tampoco estamos hablando de posgrados de calidad, se dedican a formar docentes para preparar el examen. Es extremadamente grave, y esto es un testimonio de uno de los profesores que acudió a este tipo de universidades privadas, que comentó que los profesores no están recibiendo la información pertinente para preparar el examen. Preguntó a uno de los instructores que cómo le hacían para prepararlo si ellos no tenían información, y la respuesta del instructor